Y la gente se dio cuenta que había sido un engaño. Les hicieron firmar documentos en donde abajo al calce decía renuncio voluntario a todos mis derechos. Eso no es posible. Es decir, no porque uno firme eso tiene un carácter de ley. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución que señala que los derechos son irrenunciables, y en la Ley Federal del Trabajo también. Pero el gobierno, simplemente para tenerlo como una justificación, les entregó su liquidación, los hizo firmar al calce de que la renuncia era voluntaria y a todos sus derechos, sin poder reclamarlos más adelante, y la gente se quedó esperando su recontratación. Como no llegó, aquí viene el dato, alrededor de unos 12.300 trabajadores finalmente, aunque habían sido liquidados bajo renuncia voluntaria, metieron demanda por patrón sustituto. Y si uno suma los 18.000 que quedaron con los 12.000 que metieron, pues vamos a encontrar que son alrededor de 30.000 cacho de trabajadores, que hacen cerca de un 62%. Eso, por supuesto, no lo sabíamos nosotros. El gobierno se encargó de ocultar esa información, pero finalmente pues las cosas van saliendo. Y hace algunas semanas nos enteramos, con un juez presionado en un acto público que hicimos en la Junta Federal, de que habían decidido engrosar el expediente del ESME con todos esos casos, los 12.300 que por su cuenta y riesgo habían solicitado, demandado la figura del patrón sustituto. Es el primer elemento, digamos, nuevo, o nuevo desde el punto de vista del conocimiento público, que muestra que la afirmación del gobierno de que contó con el respaldo de los trabajadores, como lo dijo Roberto Gil, para esa política de liquidación, pues es una mentira más del gobierno federal. Y ahí están los amparos, ahí están las demandas. Todo ese conjunto lo tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia en los próximos días. El segundo elemento nuevo es de que el golpe al sindicato fue organizado, planeado, con bastante antelación al decreto de extinción. El primer paso fue negarle la toma de nota al secretario general del ESME, Martín Esparza Flores, por supuesto con una cabeza de playa que ellos lograron establecer mediante una planilla, entre comillas, de oposición, que cuando pierde lo primero que hace, y nunca se había hecho en la historia del sindicato desde 1914, recurre al gobierno federal mediante un recurso de queja y de demanda ante la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación para impugnar las votaciones. El gobierno, por supuesto, que estaba ya en el entendido con ese grupo de trabajadores que habían organizado una planilla ad hoc a Calderón en el ESME, emite, bueno, primero niega la toma de nota y después declara, mediante una resolución de la Junta Federal, que se declaraban nulas las elecciones. Lo hubieran hecho así en las elecciones federales, ¿no? Declaran nulas las elecciones y le notifican al sindicato que debe reponer el proceso electoral. Por supuesto, el sindicato se ampara, y lo novedoso del asunto es de que en el mes de marzo, 19 de marzo, el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, aquí en el Distrito Federal, emite una resolución en donde rechaza lo que un juez de la Junta Federal de Conciliación había determinado. No voy a comentar ese documento, ya es público, pero se lo niega, además diciéndole al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
que debería leer bien, que debería conocer mejor las leyes, que no aplicó un criterio laboral, ¿no?, sino uno político. O sea, le da una buena sacudida y después resuelve que en tanto no se resuelva de manera definitiva el amparo sobre el asunto electoral, no tiene por qué negársele a una organización sindical el derecho de tener a sus dirigentes, porque eso es violatorio a un principio laboral, que es colocar a un sindicato en una situación de indefensión. Y le reconoce entonces personalidad como secretario general a Martín Esparza y a 12 dirigentes más del SME. Aquí el que pierde es el gobierno, porque evidentemente, como en cualquier golpe de esta naturaleza, lo primero que hace al contrario es descabezar el movimiento, la organización de que se trate, ¿no? Se crea confusión mediante un acto de esa naturaleza, se crea incertidumbre y división al interior de cualquier organización cuando se quedan sin cabeza, sin dirección, ¿no?, frente a las acciones del enemigo, ¿no? Entonces, esa parte se echó para abajo y hoy es un hecho que hay secretario general reconocido por el Poder Judicial de la Federación, aunque Lozano lo niegue, porque en eso ha consistido su actuar, ¿no? En las circunstancias que le son adversas simplemente lo niega, y los medios, mediante el uso de sus mensajes, quieren imponer lo que Lozano dice como un hecho de verdad. El tercer elemento tiene que ver con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esos mismos días, esto sucedió el 19 de marzo, el 24 de marzo, la Suprema Corte rechaza una petición de la PGR. La PGR es la herramienta jurídica del Ejecutivo Federal, digámoslo así. Y Calderón le pide a la PGR que a su vez le solicite a la Suprema que atraiga el expediente del SME. Para decirlo en palabras sencillas, la Suprema Corte tiene dos formas de tomar casos, ¿no? Uno es cuando los atrae y en la atracción define si es de su competencia o no. Los puede atraer y como su materia es constitucional decir, bueno, ya los atraje, pero al análisis no me competen y se los regreso al tribunal de abajo, ¿no? Lo que buscaba esa acción de la PGR por órdenes de Calderón era separar el expediente, la parte constitucional, de los agravios laborales. Y la Suprema Corte le dice a la PGR, no acepto tu petición, lo que voy a hacer no es atraer, voy a reasumir mi competencia originaria, es decir, lo que por naturaleza es propio, que lo tome la Suprema Corte. Y como el argumento de la PGR era de que había agravios laborales, la Suprema, en un comunicado oficial, que ustedes pueden consultar todavía en la página de la Suprema Corte, el 082/2010, le dice ahí mismo, dice, sin importar que haya agravios laborales, dado que el asunto es de trascendencia, es excepcional, porque lo que se va a dirimir es si es constitucional o no el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Lo que se va a dirimir va a sentar criterio para casos futuros. Eso creo que se entendió muy bien, es decir, para que eventualmente, si Calderón resuelve por decreto, por ejemplo, extinguir Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado, jurídicamente tiene los mismos atributos que Luz y Fuerza del Centro.